exponiendo la sana doctrina de la palabra de Dios. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pues yo tengo un tema hoy: Satanás, su obra y destino. ¿Y cuál es el destino de Satanás? El infierno, amén. Y de todos aquellos demonios y también de aquellos que lo siguen a él y que no quieren obedecer al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hoy tenemos un tema precioso, ya que alguien en una ocasión me decía: no deberían mencionar a Satanás. No, si no lo mencionamos, hermano, él toma ventaja, porque entonces a veces se pasa desapercibido la existencia de él. Ya lo estaremos viendo. Así que este Satanás hay que pelear contra él. Vamos a 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Satanás, su obra y destino es el tema de hoy. ¿Lo tenemos todos? Lo vamos a leer del 1 hasta el 3. Versículo 1. Dice: ojalá, ¿lo tiene usted? Lo vamos a leer todos juntos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: ojalá me tolerarais un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. ¿A quién? A Cristo. Amén. Puede tomar su asiento. Como de costumbre, yo les leo la Nueva Traducción Viviente. Dice ese mismo versículo. Leo los tres también. Dice de la manera siguiente: espero que toleren un poco más de mis tonterías, dice aquí, ¿verdad? Y esto el apóstol Pablo está usando un poco de sarcasmo, amén, porque él lo que quiere es que le presten atención a su mensaje. Dice: espero que me toleren un poco más de mis tonterías. Por favor, ténganme paciencia, pues los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo, pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Dice el lenguaje actual de ese mismo versículo 3. Pero tengo miedo, dice el apóstol Pablo aquí, pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes puedan ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Lo que vamos a hablar hoy es acerca de Satanás. Nuestro hermano Pablo el domingo anterior hablaba acerca de Satanás. ¿De qué hablaba el hermano? Su persona y su poder. Es decir, que esta es una persona y que aparte de eso tiene poder. Pero ese poder lo usa en contra ¿de quién? De la iglesia. Y veremos las obras malignas que él hace en contra de la iglesia. Pero nosotros tenemos una esperanza grandísima, que Jesús dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Amén. Eso es hermoso. Y como les decía al principio, ¿verdad? Hay por lo menos dos conceptos falsos acerca de Satanás. Dos conceptos falsos. Y uno es que muchos dicen de que Satanás no existe. No existe. Pero no entraré en esos detalles. Hay dos errores muy corrientes en cuanto a la persona de Satanás, y puesto que solamente él los está aprovechando para la realización de su propósito, es razonable llegar a la conclusión de que ellos son de origen satánico. Uno de ellos es que mucha gente cree que Satanás no existe. Y que muchos, usted ha escuchado a esas personas que dicen: bueno, el diablo es uno, dicen, el diablo es uno. En mi trabajo hay alguien que me dice: el diablo es uno, refiriéndose a uno mismo, ¿verdad? Y entonces yo le digo: sí, el diablo es uno, le digo, pero usa muchos, le digo. El diablo es uno, y es tremendo para
para atacar a cada uno de los cristianos. Esa es una. Otros creen que Satanás es la causa directa de los pecados de cada persona. Esta es otra. Es decir, incluso esto va para cada uno de nosotros los cristianos. Nosotros le echamos la culpa al diablo. Es que el diablo me tentó, es que fue por culpa del diablo, por el diablo. Y todo se lo echamos al diablo. Pero Santiago dice que es de nuestras propias concupiscencias, de nuestro interior, viene el pecado. Así que usted deje de echarle la culpa al diablo en ese sentido. El diablo simplemente es el tentador, que ya lo estaremos viendo. Es el, como se suele decir, es quien atiza el fuego. Pero usted tiene esa concupiscencia dentro de usted. Ahora estaremos viendo cómo este Satanás nos ataca a diario. Nuestro hermano Pablo hablaba acerca de esto el domingo pasado, del poder que tiene Satanás y que en muchas ocasiones nosotros subestimamos su poder. No hay que subestimarlo, pero tampoco hay que ponerlo por arriba del poder de Dios, porque ese es otro de los problemas nuestros, ¿no? Que pensamos que Satanás tiene mucho poder y que no lo vamos a poder vencer, y nos olvidamos que nuestro Dios es más poderoso que Satanás. Amén. Satanás le hace los mandados a Dios, usted sabe, ¿no? O sea que Satanás, usted recuerda el texto que leía nuestro hermano Pablo el domingo anterior, dice que el apóstol Pedro, ¿no? Jesús le dice al apóstol Pedro, Satanás me ha pedido, o sea que le pide permiso, ¿verdad? Le pide permiso, me ha pedido para zarandearos. Satanás cada vez va delante de Dios y le pide permiso. Ahora Dios, dame permiso para zarandear a la hermana Aura, o para zarandear al hermano Israel. Esto es así. A cada uno, y de los nombres que no menciono, también pide permiso. Pide permiso. Entonces, Satanás está ahí al acecho, pero la obra, lo que más le importaba a Satanás era ser como Dios. ¿Usted recuerda eso? Y nada más vamos a ir a este pasaje, Isaías capítulo 14, luego entraremos en el versículo que hemos leído. La obra de Satanás, vamos a estar hablando de la obra de Satanás y su destino, que es el infierno, y posiblemente no nos dé tiempo a hablar del infierno, pero anticipadamente yo quiero decirles que el infierno sí existe. Nosotros creemos que hay un lugar donde irán todos aquellos que no acepten a Cristo Jesús como Salvador, y ellos estarán en una condenación eterna. Muy bien, vamos a Isaías capítulo 14. Este es uno de los muchos pasajes que dan testimonio acerca de la obra de Satanás, de lo que Satanás quería hacer desde un principio. Vamos a ir a Isaías capítulo 14, que creo que muchos de nosotros lo hemos leído, y vamos a ir ahí. Vamos a hacer una lectura de Isaías capítulo 14, versículo, vamos a leer del 12 en adelante. ¿Lo tiene usted? Lo leemos entonces. Dice de la manera siguiente: sobre las alturas de las nubes subiré. Esto es lo que decía Satanás o Lucifer. Y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean. Se inclinarán hacia ti los que te vean. Te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió? ¿Nunca qué dice? Abrió la cárcel. Satanás o Lucifer, que fue cortado, ¿no? por haberse enorgullecido. Ese era el propósito, la obra de él. Ese era su primordial propósito, de ser como Dios. Subiré y me sentaré y seré como Dios, es lo que decía, ¿no? Bueno, el pasaje que hemos leído, mis amados hermanos, es referente a esto, porque a Eva también fue lo mismo que Satanás le dice. En Génesis capítulo 3, con que Dios os ha dicho, ¿no?, que el día que comáis de esto moriréis. Este es el pasaje que vamos a tratar también. Esta es la obra original y suprema de Satanás, que él quería ser como Dios. Pero hoy vamos a leer Génesis para luego saltar a 2 Corintios capítulo 11,
Génesis capítulo 3. Lo vamos a leer. Y nada más vamos a leer los primeros versículos. Dice, pero la serpiente, Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Aquí Satanás, escucha lo que le dice en el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Eso es el engaño de Satanás. Y así también trabaja con cada uno de nosotros. Nos dice, bueno, si tú haces esta cosa no va a pasar nada. No pasa nada. ¿Y qué va a pasar? Y más todos aquellos, ¿verdad?, que nosotros creemos en la seguridad eterna. Y pues sí, ya eres salvo. ¿Qué te puede pasar? Entonces ahí nos engaña Satanás y nos está haciendo, y esto es el temor que tenía el apóstol Pablo. Dice que temo que así como la serpiente engañó a Eva, también los desvía a cada uno de ustedes. Vayamos al pasaje que tenemos en 2 de Corintios, capítulo 11. Capítulo 11, lo tiene ahí, ¿verdad? Vamos entonces ahí. Dice, porque os celo, versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es lo que dice el apóstol Pablo. Es decir, Pablo se está poniendo aquí como un padre de la iglesia de Corintio, y lo que él quiere es presentarla delante de Dios para el día de ¿qué? Para el día de su matrimonio, como una iglesia pura delante del novio. Esa es la idea. Como aún ocurre hoy en día, ¿verdad? Los principales elementos de una boda judía eran el desposorio, es decir, el compromiso, y la ceremonia como tal. El periodo de desposorio solía durar alrededor de un año, y entonces mientras se daba la boda, el padre procuraba que su hija, ¿qué procuraba? Que llegara pura delante de su novio, en el día de su matrimonio. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero, dice el versículo 3, temo que como la serpiente con astucia, ¿cómo lo hizo? Con astucia, ¿verdad? Lo hizo, ¿verdad? Con astucia. Y eso es lo que hace con nosotros. Nos dice, bueno, hay cosas que en la iglesia te han dicho que son pecado, pero realmente no te afecta en nada. No te afecta en nada. Y entonces, por ejemplo, nosotros podríamos mencionar algunos. Quizás dicen, no pasa nada si dejas de leer un tiempo la Biblia, no pasa nada si no te comunicas con Dios, no pasa nada si no te congregas, no pasa nada. Y podríamos poner infinidad de ejemplos, hermano. Pero Satanás es ¿qué? Astuto. Te hace ver las cosas bien, ¿verdad? Y más adelante vamos a leer que él se viste como ángel de luz. Es decir, que muchas veces nosotros pensamos que el diablo nos va a atacar con cosas muy obvias, ¿verdad? Que no directamente te ataca quizás con la droga, con todas estas cosas, sino que poco a poco se va introduciendo en tu vida a manera que tú no puedas notar. Cuando él se va introduciendo y cuando nosotros menos acordamos, estamos alejados total de Dios. Dice aquí el temor que tenía el apóstol Pablo, ¿no? Pero temo, ese es el temor. Y un padre, aquí ya les dije que el apóstol Pablo se está presentando como un padre, aunque aquí está hablando de los falsos profetas, pero entendemos de que aquí menciona a Satanás porque está diciendo que así como la serpiente engañó a Eva, está hablando del mismo Satanás. Dice, pero temo que como la serpiente. ¿Cuál debe ser el temor de cada uno de nosotros, de los que enseñamos la palabra?
que nuestra gente sea engañada por falsas ¿qué? Por falsas doctrinas. Por falsas doctrinas. Y cada uno de nosotros, cada vez nosotros que podemos, recomendamos predicadores o libros para que usted pueda estudiar. Y la razón es porque estamos siendo combatidos por medio de las redes sociales por infinidad de predicadores y que todos hoy en día se dicen llamar sana doctrina. Y como hay en medio de nuestra congregación siempre gente, o habemos gente que a veces no queremos leer las escrituras, no sabemos distinguir cuál es lo bueno y cuál es lo malo. O sea, todo nos parece bien, ¿verdad? Todo, qué bonito habla, qué bonito predica, qué bonito enseña. Pero hermanos, nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios, si es cierto lo que tales predicadores están enseñando, y cada uno de nosotros debe estar presente o pendiente en todo esto. El engaño entró desde el Edén. Si ustedes se dan cuenta, creo que esta historia ya la sabemos todo. Le hizo ver a Eva, usted puede ver ahí, ¿no? Que le hizo ver a Eva que todo iba a estar bien. No, tú vas a ser como Dios. Tú no vas a morir. Tú vas a ser como Dios. ¿Y qué le pareció esa idea a Eva? Le pareció bien, ¿no? Le pareció bien. Y entonces ella dijo, bueno, pues si voy a ser como Dios, entonces adelante. Y entonces cae en transgresión. Es lo que dice el apóstol Pablo, que Eva fue quien cayó en transgresión, que rompió la ley de Dios, fue desobediente hacia la ley de Dios. El engaño de Satanás comienza ahí en el Edén, y desde ese momento transcurre por toda la historia, y también Satanás sigue usando falsos profetas y falsos apóstoles, falsos maestros, para distorsionar la verdad. Él está atacando a cada uno de nosotros a diario. Eva se le hizo bien. A nosotros muy a menudo también se nos hace muy bien los planteamientos de Satanás. Y esto se le conoce como el engaño, ¿verdad? Y eso es lo que hace Satanás, engañar. Es decir, no te miente, te engaña. Y yo sé que leí algo acerca de esto, que hay una distinción entre el engaño y la mentira. La mentira es aquella que es muy obvia, ¿verdad? Que uno la puede detectar, hasta el menos espiritual la detecta, no, pues eso es mentira. Pero el engaño va disfrazado un poquito de mentira con un poquito de verdad. Y entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Siempre nos fijamos, pero esto sí es cierto. Vemos que hay una cierta verdad en eso y lo tomamos como que si fuese verdad o una verdad bíblica. Y entonces ahí el Satanás nos empieza a engañar, y ese era el temor del apóstol Pablo. Dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean, ¿qué dice? Extraviados. Ahí la palabra sentido es nuestros pensamientos o nuestros propósitos. Es decir, Cristo tiene propósito con cada uno de nosotros, pero Satanás lo que quiere hacer es desviarlos. Dice, para que vuestros sentidos, ¿qué dice? Sean de alguna manera extraviados. Y la palabra ahí, extraviados, también lo que significa es que sean corrompidos de la sincera fidelidad a Cristo. Y aquí es el punto importante del apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabía de que todos estos corintios, como cada uno de los cristianos, cuando acepta, lo acepta con sinceridad y lo acepta porque ama a Dios con todo su corazón y está ahí sirviendo a Dios con sinceridad, como dice el texto. Y entonces el apóstol Pablo dice, yo temo que Satanás los extravíe de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Y qué es lo que estuvimos hablando este mes que pasó? De la piedad. ¿Y qué decíamos que era la piedad? La devoción a Dios. Hay otra versión que dice que los desvíe de la devoción a Cristo. Eso es lo que quiere Satanás, desviarnos de esa devoción a Cristo, que ya no tengas ganas de cantar, que ya no tengas ganas de orar, que ya no tengas ganas de congregarte, que ya no tengas ganas de leer su palabra, que ya te da lo mismo. ¿Se ha dado cuenta?
Y como dice el apóstol Pablo, usamos la libertad que Cristo nos dio como un libertinaje. Ya nos da igual, hermano, nos da igual ya. A la iglesia de Cristo le da igual ya, ¿verdad? Todo se vale, todo se permite. Y es triste también cuando nosotros eso es lo que quiere Satanás. Y es triste también cuando nosotros damos lugar al diablo también. Los líderes a veces son los primeros a veces que se prestan para dar el mal ejemplo a los demás. Bueno, pero si el líder lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si el líder hace esto, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Al fin y al cabo, siempre está con sus privilegios, no pasa nada, no se los quitan, no los sientan, etcétera. Y eso es lo que se escucha, hermano. Pero cada uno de nosotros debería ser fiel a Cristo Jesús. Es lo que dice aquí la palabra. Eso es lo que teme el apóstol Pablo, que cada uno de nosotros seamos desviados. El apóstol Pablo también les dice, vosotros corríais bien. ¿Quién nos engañó? Eso es lo que le dice a los Gálatas. Corríamos bien, estábamos bien encarrilados, estábamos caminando bien. Y de repente se dan algunas pautas para algunas cosas y todo se sale de control. Aunque yo sé que aquel que es verdadero se mantiene fiel a Cristo, ¿no? Aquel que procura siempre y está en comunión con Dios en todo momento y en todo tiempo. Dice aquí el apóstol Pablo que ese es el temor de él. El temor de cada uno de nosotros es ese. Debería ser ese. Señor, no permitas que mi sincera fidelidad a ti se extravíe, se corrompa. Esa es la palabra, que se corrompa. No permitan eso, hermano. Sean fieles a Dios. Sean fieles a Dios. Pero Satanás está atacando. Y vamos a ver cómo Satanás nos sigue atacando. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 14. Así como atacó a Eva, sigue atacando a cada uno de los cristianos hoy en día. Y vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 14. Y vamos a ver qué pasa cuando hay falta de discernimiento en el cristiano. Es un problema, hermano, dentro de la iglesia cuando la falta de discernimiento no falta. Es decir, cuando hay mucha falta de discernimiento. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo. Efesios capítulo 4, versículo 14, les dije, ¿no? Dice, para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermano, esas son artimañas, Satanás quiere introducir cosas dentro de la congregación porque el propósito de él es que nosotros le fallemos a Dios y también que él lo que quiere es destruir la iglesia de Cristo. Pero aquí nos está diciendo para que ya no seamos niños fluctuantes, es decir, que cambian, que se dejan llevar por cualquier cosa. Así hay muchos hoy. Niños fluctuantes, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres. ¿Qué más sigue diciendo? Que para engañar emplean con astucia, como la serpiente, ¿verdad? Lo hacen con astucia. ¿Para qué? Para introducir las artimañas del error. No nos dimos cuenta, hermano, en qué momento vino el enemigo y sembró la cizaña. Los discípulos se quedan admirados cuando le dicen a Jesús, Señor, pero si se sembró trigo, ¿de dónde salió la cizaña? Bueno, pues vino el tentador y la sembró. ¿En qué momento, hermanos, le dimos ese espacio a Satanás y vino y sembró cizaña? Lo que quiere él, lo que quiere el enemigo es destruirnos. Pero el apóstol Pablo aquí nos aconseja que ya no seamos niños fluctuantes, que nos paremos firmes. Usted parece firme ante los ataques del enemigo. Dice, sino que
versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, eso es lo que deberíamos estar haciendo, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, escuche bien, ¿cuál es el propósito de esto? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Es decir, en vez de estar criticando al hermano, usted debería hacer esa ayuda mutuamente para su hermano. Ayúdele. Ayúdele. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese es nuestro propósito, de que nos edifiquemos en amor. Satanás está ahí obrando y él está en muchas ocasiones consigue su propósito, ¿verdad? Mete disensiones entre los hermanos, mete los pleitos, mete los celos, mete el enojo. Esa es la obra de él. Ese es el tema de hoy, es la obra de Satanás. La obra de Satanás es poner discordia entre hermanos, destruirnos. Y esta batalla, hermano, no es... vamos a 2 Corintios capítulo 10. Es una batalla ideológica. Satanás nos ataca con ideas perversas. Y nosotros lo podemos ver en medio de la sociedad también. Y nos está atacando y nosotros nos callamos, ¿verdad? Y no decimos nada al respecto. Pero también nosotros podemos, Dios mío, hermanos míos, alzar la voz. Dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. Capítulo 10, versículo 3. ¿Lo tiene? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, ¿cómo son? Son poderosas, no son carnales, ¿verdad? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es decir, nosotros podemos destruir las fortalezas del enemigo si nos agarramos de nuestras armas. ¿Cuáles son nuestras armas? La oración, la palabra de Dios. Amén. Esas son nuestras armas. Que nos vistamos, según Efesios capítulo 6, que nos pongamos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y estemos firmes. ¿Por qué nos caemos a cada rato? Porque no nos ponemos la armadura de Dios. Póngase la armadura de Dios todos los días. Esto no es opcional. Usted debe de ponerse la armadura de Dios. Un soldado no va a la guerra sin su armadura, ¿verdad? No, él no va desprevenido. Él va bien armado. Él sabe a lo que va. Nosotros, hermano, el problema nuestro es que a veces nosotros jugamos con el pecado. El pecado no viene a jugar con nosotros, hermano. El pecado viene con el propósito de destruirnos. De destruirnos, de matarnos. Y nosotros debemos de entender eso, que el enemigo viene para destruir. Eso es lo que dice Juan, ¿verdad? Que él ha venido para destruir. No para estar jugando con usted. No, Satanás no es como... no es como esos gatitos que se ponen a jugar con el ratón. Usted ha visto eso, ¿verdad? Sí, no, yo he escuchado muchas historias ya. Compran un gato para que se coman los ratones que hay en la casa y resulta que el ratón está, y ya lo contaba el hermano también la experiencia de ellos, ¿verdad? De Duki. ¿Ah? Compran el gato y se ponen a jugar con los ratones. No, el diablo no es así, hermano. El diablo viene para terminar con nosotros, para acabarnos. Para acabarnos. Y sigue diciendo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Agarra esas armaduras, hermanos, derribando, dice el versículo 5, argumentos
toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Usted ya se dio cuenta de lo que está pasando en la sociedad? Toda la ideología de género, todos esos movimientos que ellos tienen. Y yo sé que con algunos hermanos de aquí escuchamos a Agustín Laje, que es un hombre que ataca está contra el aborto, contra la ideología de género, ha escrito muchos libros y es muy bueno, porque él le ayuda a uno a comprender cómo están trabajando ellos. Pero usted ya se dio cuenta que muchos están despertando a esto, ¿verdad? Que esto es una farsa, una gran mentira, que ahora las deportistas femeninas se están pronunciando en contra de las deportistas trans, porque no se puede así, ¿verdad? Usted ya escuchó eso. Estas son las ideologías que están metiendo y quieren que nosotros las aceptemos a fuerzas. Pero no nos pueden imponer eso, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ir a la Escritura, ver lo que Dios ha dejado establecido, lo que ha dejado establecido en su palabra y luchar. Aquí dice la palabra de Dios que si nosotros tomamos estas armas, dice que son poderosas en Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, derribando, dice, todo argumento y toda altivez. Hermano, nosotros debemos de vestirnos de esa manera. La disposición de la iglesia a tolerar el error en nombre de la unidad, junto con una falta de conocimiento bíblico y doctrinal, le ha incapacitado para discernir. Ese es el problema, ¿no? En nombre de la unidad, decimos nosotros, es que todos queremos ser uno. No, hermano, la verdad divide. Yo sé que muchos dicen, no, es que la verdad une. Y en cierto sentido sí une, hermano. Une con aquel verdadero, une con aquel que tiene la verdad, que tiene los mismos criterios o los mismos principios bíblicos. Pero desune con aquellos que están en el error. Nosotros no nos podemos callar ante esto. Todo esto ha traído la incapacidad dentro de las iglesias para poder discernir. No hay capacidad ya dentro de las iglesias para poder discernir entre lo bueno y lo malo. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Eso es lo que dice el libro de Isaías. Y ahora nosotros podemos ver a muchos. Satanás se ha introducido dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones. Y Satanás, decía alguien, que Satanás se encuentra muy seguido en los púlpitos. Y eso es cierto. Hay muchos púlpitos donde ya no se predica la palabra de Satanás, de Dios, sino que Satanás está predicando ahí. Es decir, está metiendo sus ideas. Está metiendo sus ideas, sutilmente lo ha hecho. Y el resultado es que muy a menudo resulta presa fácil de los lobos rapaces y hambrientos, de los cuales advirtió nuestro Señor Jesucristo y también el apóstol Pablo. Yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 7 y veamos ahí cómo advirtió nuestro Señor Jesucristo acerca de estos lobos rapaces. Mateo capítulo 7. Vamos ahí. Y es mejor que cada uno de nosotros nos pongamos firmes, porque los ataques del diablo cada día arrecian con cada uno de nosotros, contra nuestra familia, contra nuestra congregación. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Hemos llegado, hermano, hasta un punto donde creemos que el evangelio es algo suave, es algo... ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Entre menos cultos tenemos mejor. No pasa nada, decimos, ¿verdad? No, todo está bien. No hay que sacrificarnos tanto. Y ahí se aprovecha Satanás. Y después usted se lamenta. ¿Qué pasó, Dios? Dice usted.
Y Dios le dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó contigo? Mateo capítulo 7, vea cómo nuestro Señor Jesucristo habla en contra de los falsos profetas. Dice, guardaos de los falsos profetas, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro que son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Yo sé que en un principio es difícil distinguir, ¿no? Usted ha visto esos árboles cuando están pequeños y a veces usted no sabe si es de mango, si es de aguacate, lo que sea. Pero ya cuando crece, usted se da cuenta, ¿no? Usted se da cuenta porque ya dio su fruto. Y usted puede ver qué fruto es. Yo sé que a veces sabemos distinguir los árboles antes de que den fruto, pero hay algunos árboles que no se distinguen, ¿no?, de qué fruto es. Así hay muchos falsos, pero cuando den su fruto quedarán en evidencia si eran verdaderos o no lo eran. Vamos a Hechos capítulo 20. El apóstol Pablo también lo denuncia y también él anticipa que iban a venir falsos. Vamos al libro de Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 29 vamos a leer. Aquí es donde el apóstol Pablo se reúne con los ancianos, se despide de ellos, pero les da instrucciones acerca de lo que tienen que hacer. Versículo 29. Leemos el 28 también. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Para qué dice? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, escucha lo que dice el apóstol Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Esos lobos rapaces, ¿quién cree usted que los envía? Satanás. Satanás. Son los emisarios de Satanás. Esos son los que se meten en medio de las congregaciones. Y nosotros a veces le damos la bienvenida. Y dice Judas que no debemos darle ni la bienvenida. Yo sé que suena muy cruel eso, ¿verdad? Pero la Biblia es lo que dice. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos entonces a ver, Satanás ha estado atacando desde el principio. Cuando nuestro Señor Jesucristo también vino y lo tentó. Pero yo quiero hablar un poco acerca de cómo Satanás tienta a los creyentes hoy en día, cómo funciona él como el tentador y como nuestro adversario, y luego vamos a pasar a su destino. Vamos entonces a primera de Pedro. Lo tiene ahí. Así como Satanás probó al Señor Jesús, también tienta a los creyentes hoy en día. Su meta es hacer que cometamos el mal. Dios algunas veces puede que use también a Satanás, pero ese a veces lo usa ¿para qué? Para probarnos, ¿no? O para que maduremos, para que crezcamos, así como se lo permitió contra Job. En esas ocasiones a veces usa a Satanás para probarnos a nosotros o para aumentar nuestro amor por él. Amén. Para dejar en evidencia de que sí nosotros amamos a Dios. Pero en muchas ocasiones Satanás viene y el propósito de él nos ataca en tres áreas por lo menos como tentador. La primera es conformarse a las pasiones y estructuras de la sociedad. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses primero. 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5.
Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. El propósito de Satanás es que nosotros nos conformemos a las presiones y estructuras de la sociedad. Es decir, que nosotros nos sintamos cómodos en la sociedad donde vivimos. Y que hasta cierto punto nosotros digamos, pues, todo lo que hace la sociedad no es malo, yo también lo puedo hacer. No es cierto, hermano, de que hoy no hay distinción entre muchos cristianos, entre muchos que se llaman ser cristianos, y no hay evidencia, no hay un cambio en ellos, no se ve esa evidencia. Pero veamos lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Tesalónica, dice: a fin de que nadie se... estamos ahí, ¿verdad? A fin de que nadie se inquiere por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto fuisteis, ¿qué dice? ¿Fuisteis qué? Puestos. No sé si estoy en el correcto. No, yo estoy en otro. Dice en el 5. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado, ¿quién? El tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. El apóstol Pablo envió a investigar cómo estaban los hermanos de Tesalónica, porque él también temía que los tentara el tentador. Y que todo el trabajo que hicieron, tanto que les dimos doctrina, tanto que le enseñamos la Biblia, tantas enseñanzas, y usted se nos fue por otro camino. Y entonces el apóstol Pablo dice, ¿qué pasó entonces? Nuestro trabajo fue en vano. Eso es lo que no queremos nosotros, que nuestro trabajo no sea en vano. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos ahí. Él nos tienta para que nos conformemos a este mundo. Pero escuche lo que dice el apóstol Pablo. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, hermanos, para cada uno de nosotros es agradable y perfecta. Por lo tanto, nosotros no tenemos nada que ver con las cosas de este mundo. ¿Por qué acomodarnos a las cosas de este mundo? Dice aquí el apóstol Pablo, no os conforméis a las cosas de este mundo. No nos conformemos, hermano. Yo sé que a veces son muy llamativas, ¿verdad? Y muy pintorescas, ¿verdad? Que nos llaman mucho la atención y se ven muy bonitas y quisiéramos disfrutarlo. Es Satanás atacándonos. Vamos entonces en segundo lugar, Satanás tienta a los creyentes a encubrir su egoísmo. ¿Escuchó? Leímos en Efesios capítulo 4 de que nosotros tenemos que trabajar y unir esas coyunturas para ir creciendo en amor juntos. Pero ¿sabe por qué nos sucede eso a veces? Por nuestro egoísmo, ¿no? Por el egoísmo que el Satanás, y nosotros le damos espacio para que Satanás siembre egoísmo entre los hermanos. Y puede ser en muchas áreas, hermanos, del servicio que nosotros damos. Que el hermano toca mejor, no, yo toco mejor que él, no que yo predico mejor que él, yo canto mejor que él, yo pongo mejor en las sillas que él. Hasta en eso se discuten a veces, ¿no? Sí es cierto. No, es que tienen que ir aquí, no, allá. Ya no seamos niños fluctuantes, decía el texto. Ya no, hermanos. Pero nosotros nos discutimos. Y entra esa rivalidad, entre ese egoísmo dentro de cada uno de nosotros. Y una de las historias que nosotros podríamos recalcar aquí es la de Ananías y Zafira. Que nosotros a veces nos volvemos como ellos, ¿no? Dios nos bendice tanto, así como Ananías y Zafira. Y decimos, no, pero ¿para qué dan tanto, no? Al fin y al cabo nunca compran iglesia. Sí, por esa razón no se compra, porque no da.
Pero caemos en un egoísmo. Satanás es lo que quiera, ¿no? Nos mete en ese egoísmo. Vamos a ese pasaje. Hechos capítulo 5. Yo sé que es conocido por cada uno de ustedes. Pero nos vamos a dar cuenta que el tentador está ahí. Hechos capítulo 5. Vamos a Hechos capítulo 5. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. El problema aquí, hermanos, es que ellos habían prometido, ¿no?, vender la propiedad y dar toda la ganancia para la iglesia. Ese era el problema. O ellos bien se hubiesen podido quedar con la ganancia, pero ya bien hecho ¿qué? Una promesa. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó quién? ¿Quién dice ahí? Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. ¿Quién le llenó su corazón, hermano? ¿Por qué hay egoísmo a veces en nosotros, hermano? ¿En qué momento le damos cabida a Satanás, hermano? ¿Por qué le damos cabida a Satanás? Y dejamos que Él llene nuestro corazón, que mine nuestro corazón. Y como dije al principio, no le eche toda la culpa al diablo, ¿no? El diablo ese. Y hay una anécdota acerca de eso, ¿verdad? Pero no la voy a cantar porque no me la recuerdo bien. Pero en una ocasión dicen que a Satanás lo hallaron llorando en una piedra. Usted sabe esa, ¿no? Porque estaba cansado de que toda la culpa se le echaban a él, dice. Algo por ahí va la anécdota. Aunque nosotros sabemos que Satanás siempre está ahí, ¿no? Tirando dardos y todo. Pero depende de cada uno de nosotros cómo nos paremos, ¿no? Cómo nos paremos en Cristo Jesús. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Nos volvemos egoístas nosotros también, hermano. Vamos a la siguiente, porque tengo muchas cosas más que dar. En tercer lugar, Satanás tienta, estoy hablando de las tentaciones de Satanás y solamente algunos ejemplos. Dice, en tercer lugar, Satanás tienta a los creyentes a la inmoralidad. ¿Escuchó eso? Vamos a 1 Corintios capítulo 7, versículo 5. Y quiero decir esto, y creo que mi esposa la vez anterior hablaba de todo esto, de las relaciones íntimas entre los matrimonios. Y sucede mucho, esto sucede mucho. Y luego a veces y no estamos justificando aquellas infidelidades de tantos hombres, pero luego en muchas ocasiones las esposas preguntan el por qué. Pero aquí Pablo da algunas pautas muy importantes y muy interesantes para que nosotros las pongamos en práctica. Dios proveyó el matrimonio para la expresión propia de las necesidades físicas y Él espera que los maridos y las esposas asuman sus respectivas y mutuas responsabilidades. Cuando esto no se hace, Satanás tiene la oportunidad de tentar a los creyentes a pecados sexuales ilícitos y también perversos. Vamos entonces a 1 Corintios, capítulo 7. Búsquelo ahí conmigo. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 5, vamos a leer, dice: No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente ¿quién? Satanás, a causa de vuestra ¿qué? Incontinencia. ¿Escuchó eso, verdad? Dice que solamente por un mutuo acuerdo, cuando usted va a entrar sosegadamente a la oración, pero como eso no sucede en muchos cristianos hoy, ya no hay oración, ¿no? Sosegadamente ya no la hay, ¿no? Hacen, como decían allá en nuestros países, hacen la oración del tirador. ¿Usted sabe cuál es, va? ¿No la sabe? Solo se arrodilla así, ¿no? Y gracias a Dios y se levanta.
Entonces hacen esa oración. Ya no hay una oración sosegadamente. Y Satanás entra por ahí. Cuando usted como esposa no le presta atención a su esposo, o usted como esposo no le presta atención a su esposa. Es importante que cada uno de ustedes esté tomando en cuenta o en consideración estas cosas, porque el tentador anda al acecho. Sí, porque si usted como esposa no le presta atención a su esposo, siempre van a aparecer como a Sansón le apareció Dalila, ¿verdad? Le van a aparecer muchas Dalilas ahí. Sí. Yo sé que usted va a decir, pero mi esposo no está bonito. Pero siempre sale, porque Satanás no ve eso. Satanás lo que va y pone la tentación. Amén. Así que cada uno de ustedes cuidando a su matrimonio y cuidándose en ese aspecto. Vamos a ver a Satanás como el adversario. Tengo una hora más, ¿verdad? Al fin y al cabo nos vamos a las 5 de aquí. Y luego me dijeron las maestras que a veces terminamos muy rápido. Entonces, no hay problema por eso, ¿no? No hay problema. Satanás es el adversario, lo hemos visto como el tentador está ahí, esa es la obra de él. Hacernos caer, fallar al blanco, que quedemos mal a Dios, desviarnos de la sincera fidelidad a Cristo, de aquel primer amor. Eso es lo que le dice a la iglesia de Éfeso, Cristo Jesús, le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Muchos de nosotros cuando empezamos bien, amábamos a Dios, lo queríamos con todas nuestras fuerzas. No estoy diciendo que no lo ame, simplemente que nuestro amor a veces disminuye. Veámoslo hoy como adversario. Como adversario, Satanás acusa y se opone a los creyentes en varias áreas de su vida. Él hace esto para confundirnos. ¿Escuchó eso? Nos confunde, ¿verdad? Para confundirnos, y él siembra la cizaña, según Mateo capítulo 13, versículo 38, para arrebatar la palabra que se ha sembrado. Él viene y siembra duda en cada uno de nosotros. Ese es el trabajo del adversario, Señor Jesús. Y más cuando nosotros le fallamos, decimos, ¿verdad? Que, Señor, fallé. Yo sé que hay algunos hermanos que han hablado conmigo, hasta me han preguntado, o me han preguntado a mí, que yo les diga si él es salvo. Y yo soy salvo, me dicen. Y yo digo, santo Dios, digo yo. Pero uno no es Dios, ¿verdad? Y yo me refiero nada más al texto que está en Romanos, donde dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Él. Amén. Si usted todavía siente reprensión por el Espíritu cuando le falla, es porque es hijo de Él. Si no siente nada, arrepiéntase para que se convierta en hijo de Él. Amén. Satanás está ahí, ¿no? Para confundirnos, para meternos duda. En segundo lugar, Satanás destaca nuestros pecados y los esgrime delante de Dios. Nos acusa ante Dios cuando pecamos y pensamos que puede lograr que perdamos nuestra salvación. Amén. Eso es lo que quiere hacer. Pero Cristo, nuestro abogado, está ahí ¿para qué? Para interceder por nosotros, y no solamente eso, sino que para perdonar nuestros pecados. Amén. Para perdonarnos. Satanás como adversario siempre va a estar sacándonos en cara nuestro pasado, nuestros errores. ¿Ya viste Dios? Te falló Dios. Pero viene Cristo como nuestro abogado. Eso es lo hermoso, ¿verdad? Porque Dios es nuestro juez. Satanás es el acusador ahí. Y nos viene y dice, el hermano falló, tu hijo falló. Y Cristo aparece como nuestro abogado y dice, la deuda está pagada. La deuda está cancelada. Dios nos perdonó nuestros pecados. La Biblia dice que Él nos limpia de todo pecado.
Y de todo pecado es todo pecado, ¿no? Aunque hemos enseñado en muchas ocasiones que esto no nos da pausa para decir, bueno, si mis pecados están perdonados, puedo pecar, dicen. No, esos son unos sinvergüenzas los que dicen eso. Nosotros creemos que el que ha nacido de nuevo procura vivir en santidad delante de Dios. Siempre procura vivir en santidad. En tercer lugar, Satanás se opone al creyente trayendo presiones sobre el mismo que quizás no puede soportar. Amén. Y usaré 2 ejemplos nada más para ir terminando. Hay 2 ejemplos en el Nuevo Testamento. Uno trata con aquel hombre que fue disciplinado en 1 Corintios capítulo 5. ¿Usted recuerda? Aquel hombre que estaba en pecado, que estaba acostándose con su madrastra. ¿Usted recuerda? Y eso era un pecado, ¿verdad? Sí es un pecado, ¿no? Bueno, el punto aquí es que a este hombre se le reprendió, se le llamó la atención y este hombre se arrepintió. Usted sabía que él se arrepintió, ¿verdad? 2 Corintios capítulo 2. Se arrepiente. Entonces, pero antes de eso, lo que sucedía es que los hermanos no lo querían. ¿No lo querían qué? ¿No sabe usted? Lo que nosotros hacemos, hermano, cuando nos fallan, no queremos perdonar. Este hombre había fallado y lo habían echado de la iglesia, vuelve arrepentido y ahora los hermanos no quieren perdonarlo. Vamos entonces a 2 Corintios capítulo 2, versículo 2 Corintios capítulo 2, versículo 5, vamos a leer en adelante. El título de mi Biblia dice aquí, perdón para el pecador. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros, haciendo referencia a este hombre que había pecado. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis ¿qué? Perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Eso es lo que quiere el diablo. Oh, mira, fallaste, ahora nadie te quiere en la iglesia. Eso es lo que sucede, lo que estaba pasando con él. Y dice, por lo cual, versículo 8, por lo cual os ruego que conforméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Amén. Y no se queda ahí, el versículo sigue diciendo, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás, escuche bien, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El apóstol Pablo no ignora las maquinaciones de Satanás, pero sí teme de que pueda hacer daño. Y usted y yo no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. El otro ejemplo que tengo, vamos a ir a ese otro ejemplo. Vamos a ir al otro ejemplo que tenemos, que como Satanás, el adversario, nos quiere hacer sentir de que ya no tenemos valor, ¿no? El otro ejemplo es el segundo ejemplo tiene que ver con mujeres que enviudan a una edad temprana. Yo sé que por el momento no tenemos eso aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 5. Pablo aquí les exhorta a estas hermanas a casarse de nuevo y que tengan hijos. Y yo sé que este no es una orden, pero sí les exhorta a de que si no hay continencia, como leíamos en 1 Corintios, que vayan y se casen. Primera de Timoteo, capítulo 5. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 14 vamos a leer. ¿Lo tiene? Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, eso es lo que dice, ¿verdad?
críen hijos, gobiernen su casa, que no se den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, dice. Bueno, vamos a leer hasta el 15. ¿Qué es lo que decía el versículo 14? Pero vamos a leer el 13 para que veamos qué es lo que estaba pasando. Y también aprendan, vamos a leer el 11 en adelante, escuche bien. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, ¿quieren qué? Casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a qué? A ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa con estas mujeres. Y Pablo le dice, mejor cásense, en vez de que anden de casa en casa, en vez de que se vuelvan ociosas, en vez de que se vuelvan chismosas, metiéndose en lo que no les interesa. ¿Si es lo que sucede dentro de la iglesia? Sí sucede, hermano. Y de ver qué tristeza, ¿no? Y cuando yo escucho esos comentarios, que la hermana o el hermano dijo tal y tal cosa, y yo digo, Señor Jesús, yo quiero tener una buena fe de cada uno de ustedes, fíjense. Pero a veces es difícil. Pero ¿cómo es posible que la hermana dijo eso? Digo yo en mi mente, ¿verdad? Sí, hermano. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, aprenden a ser ociosas, ¿verdad? Andando de casa en casa. Y el apóstol Pablo por eso dice, mejor cásense, críen hijos y que gobiernen su casa. Amén. ¿Qué más sigue diciendo? El versículo 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no se den al adversario, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. No den ocasión al adversario. Nadie de nosotros. Así que cada uno de nosotros, porque Satanás anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Eso así anda, ¿verdad? Interesante, porque estaba leyendo yo acerca de la palabra devorar. Ahí es la misma idea que se usa para el mar rojo, cuando se abre y devora a los egipcios. Imagínense, haciendo el diablo. Si no se para firme, usted se lo va a devorar el diablo. O nos va a devorar si no andamos